Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y en este video les voy a enseñar un plugin que recientemente acabo de descubrir porque varias veces me han preguntado, oye Olbaid, ¿cómo le haces para tener estas ventanitas en la parte de aquí arriba y que me sirven para ver cierta información sobre lo que estoy escuchando? Podemos ver el oscilador, el vectorscopio, el espectro y niveles de volumen. Ok, así que hoy les voy a enseñar una alternativa gratuita que pueden tener en su propio DAW, no importa que no sea FL Studio, y que les va a mostrar mucha de esta información. ¿Les interesa? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Para los que somos usuarios de FL Studio, hemos tenido esta herramienta ya desde varias versiones atrás, es Wave Candy, y Wave Candy es un solo plugin que nos permite seleccionar diferentes modos de análisis. Aquí podemos ver los diferentes modos, así que de hecho estas ventanitas son varias instancias del mismo plugin, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 instancias de este plugin, cada uno en un modo distinto. Pero muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo le hago si yo quiero tener algo similar? Por ejemplo, Ableton tiene, Pro Tools tiene, o Reaper o algo similar, y pues la respuesta generalmente era no. Pero me di a la tarea de buscar un plugin que fuera una alternativa más o menos decente a Wave Candy, que tuviera las mismas herramientas, y la encontré. De todas formas, si quieren aprender a utilizar Wave Candy, se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que vean todos los diferentes modos y para qué sirve cada una de estas cosas. Muy bien, entonces vamos a ver, este plugin se llama Signalizer, es este que está acá y nos da 4 herramientas principales. Tenemos la herramienta del vectorscopio para todo aquello que es con la imagen estéreo. Tenemos el osciloscopio para poder ver la forma de onda y tenemos también el espectro. En el espectro podemos analizar dos formas. Puede ser este, que es el que muchas veces conocemos, por ejemplo, span, que nos permite ver la frecuencia, y también tenemos el que es similar a FL Studio, que nos permite ver el espectro de colores. Ok, entonces primero vamos a ver cómo podemos conseguir este plugin. El plugin es gratuito y está todavía en fase beta. Está creado por un solo programador que se llama jtorborg.com. Si quieren descargarlo, se los voy a dejar en link en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Y pues bueno, aquí da un poco de la descripción de su plugin, cosas demasiadas técnicas. Y si lo quieres descargar, pues bueno, te deja por ahí un enlace, ¿no? Lo pueden tener en Mac, en Windows, incluso también en Linux. Y tienen que darle aquí donde dice Binary Downloads, y les abre esta pestaña. Pero yo les voy a dar de una vez esta directa para que simplemente tengan que seleccionar cuál es el instalador o cuáles son los archivos que necesitan, el de Windows, el de Mac o el de Linux, porque realmente este es tan simple que ni siquiera tiene un instalador, simplemente es un archivo .dll que tienen que, en el caso de Windows, que tienen que poner dentro de la carpeta y luego lo escanean y ya, o sea, no tienen que correr ni siquiera un setup. Cuando ya lo tienen listo, pues bueno, van a ir aquí a la parte de efectos y lo van a poner, ¿no? En este caso entonces es el Signalizer X64 porque yo tengo aquí 64 bits. Muy bien, entonces cuando lo instalan van a ver algo más o menos como esto. Pueden reescalarlo, le dan clic en la parte de aquí abajo a la izquierda y lo pueden cambiar de tamaño. Y de forma predeterminada va a estar este, que es el vectorscopio. ¿Ok? Pero le dan clic aquí en las pestañas y va a mostrar los diferentes modos. Si ustedes quitan el cursor de ahí, después de un tiempo se va a ocultar. Luego, si le damos clic aquí en esta parte, en el triangulito que está hacia abajo, nos va a mostrar las diferentes opciones para cada una de las formas de visualización. Y cada una de las formas de visualización tiene a su vez estas opciones. La primera es sobre el funcionamiento en sí de esto. Y luego también tenemos personalización, cómo queremos que se vean los colores y si queremos guardar algunos de los presets. Y esta que está aquí en la esquina es el global de las opciones del plugin. Ok, vamos a ver entonces primero el vectorscopio. El vectorscopio nos sirve para ver la imagen estéreo. Así si por ejemplo tengo un sonido sencillo como este, podemos ver si está centrado o si está inclinado hacia la izquierda o la derecha o cómo es su imagen estéreo. Por ejemplo, aquí yo lo puedo empezar a mover en panorama. Pueden ver cómo se está inclinando hacia la izquierda o se inclina hacia la derecha. O en el caso de que empecemos a hacer alguna especie de desfase, como aquí, pueden ver que estoy haciendo una desafinación. Así es como se ve.
Y girando la rueda del mouse pueden hacer zoom hacia arriba y hacia abajo. Incluso pueden congelar la imagen dando clic acá y haciendo zoom pueden analizar la forma de onda con mucha mayor precisión. Esto me gustó bastante, es incluso mejor que Wave Candy porque nos permite hacer zoom y ver todavía mucho más a detalle lo que está sucediendo. Otra forma es dando clic derecho, si lo sostienes es como si estuviera haciendo ahí congelado y cuando lo sueltas deja de hacerlo. O al revés, si ya tenías algo congelado, das clic derecho y la imagen continúa y si lo sueltas se congela, ¿no? Es simplemente la función inversa. Por aquí tenemos algunos ajustes, ¿no? De, por ejemplo, los que ya les había comentado, ¿no? Los colores, el color de la imagen, el color del fondo, de los gráficos. Incluso podemos cambiar el grosor de las líneas. Pues bueno, ahí está, ¿no? Bien... se ve bien funky todo esto. Muy bien, esto es realmente en cuanto al vectorscopio, es sencillo. Como les digo, tiene por aquí todavía un par de modos. Pueden cambiar el tamaño de análisis. Hay aquí algunos que dice el tamaño, ¿no? de la ventana. Tamaño de muestras, por ejemplo, aquí va a lo largo del tiempo. No, porque deja ese como fantasma, para que podamos ver cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Pero aquí podemos darle para ver si queremos más o menos. El que dice Window Size. Podemos ir hasta un máximo de 1 segundo. Si quieren más, pueden cambiar aquí el historial para que tenga todavía más. Pero bueno, vamos a regresar aquí. Y esto es en cuanto al vectorscopio. Aquí podemos ver la imagen. Aquí todo lo que va sobre la línea es completamente mono. Y lo que aparece aquí a los lados es el estéreo. Ok, vamos a ver el siguiente modo. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. El siguiente modo es el osciloscopio. Aquí lo podemos ver. Y si yo pongo una onda, por ejemplo aquí, vamos a ponerle... Lo voy a reiniciar aquí todo esto. Por ejemplo, aquí estoy poniendo una onda senoidal, o triangular, perdón, y aquí lo podemos visualizar, pero obviamente se ve como que pasa muy rápido. Podemos aquí cambiar el tamaño de la ventana, o si queremos que automáticamente lo esté analizando para tratar de aislar ese oscilador, podemos cambiar aquí el time mode, lo podemos poner en modo de ciclos, cambiamos el size y fíjense, es muy estable, podemos analizar fácilmente qué tipo de oscilador es el que estamos viendo. Sin importar la nota, como que automáticamente lo detecta y lo pone estable. Esto Wave Candy no lo hace. Fíjense aquí, por ejemplo, si yo estoy en Do, se ve estable, pero en cuanto cambio de nota, no tiene ese ajuste dinámico. Okay, esta es otra cosa que veo que me gusta bastante de este analizador. Y claro, si tengo un audio más complejo sonando, pues bueno, puedo aquí cambiar de nueva cuenta, ¿no? A Time. Vamos a hacer el tamaño de la ventana. Por ejemplo, ahí lo estoy haciendo mucho más grande. Si quieren regresar a los valores predeterminados, dan Alt y clic. Por ejemplo, aquí puedo volver a congelar y puedo hacer zoom, ¿no? Para analizar todas estas partes. Incluso tanto zoom que podemos llegar a ver las muestras. Fíjense, aquí están los puntitos. Aquí hay un puntito. Por acá hay otro. O sea, el nivel de detalle que podemos tener es bastante interesante, algo que yo no había visto en ningún otro analizador de este tipo. Ok, pues bueno, aquí podemos ver otras de las cosas, como por ejemplo el tamaño también, ¿no? Para poderlo cambiar y visualizar de otra manera. Podemos seleccionar qué canal queremos analizar, por ejemplo el canal izquierdo, el derecho, el mid, el side o mid y side juntos con diferentes colores. Por eso aquí, pues bueno, ustedes pueden personalizar esos colores. Esto también es cierto para el vectorscopio, ¿no? Ahí lo pueden ver. Tenemos muchas opciones. Ahí tiene modos operacionales. Por ejemplo, este es el modo polar. Si yo le pongo otra vez acá, podemos ver que solamente aparece eso, ¿no? El izquierdo y el derecho. Hay algunos, por ejemplo, analizadores que solamente muestran este modo de visualización en lugar del modo con todas las coordenadas.
Ok, ahí lo tienen. Este es el osciloscopio. Ahora vamos a ver el siguiente, que es el del espectro. Para el espectro tenemos aquí algo interesante porque podemos seleccionar entre dos modos. El modo principal, vamos a poner a reproducir. El modo principal lo que nos va a mostrar es como si fuera un tipo ecualizador normal. De hecho, por aquí podemos cargar algunos de los presets. Le vamos a dar en cargar un preset y vamos a poner, por ejemplo, el de espectrograma. Vamos a regresar otra vez aquí al gráfico de líneas. Okay, y este es el gráfico que nosotros vemos normalmente. Está analizando el canal izquierdo, pero podemos otra vez ver el derecho, incluso fase, el mid-side. Todo lo podemos ver al mismo tiempo. Podemos cambiar aquí el tamaño de la gráfica, es decir, cuál va a ser el valor máximo que va a poder graficar y el valor mínimo que puede graficar. Así podemos aumentar bastante la resolución de lo que estemos viendo. También podemos aumentar aquí el main decay. Y esto nos sirve, por ejemplo, para sacar un promedio, ¿no? Esto serviría, por ejemplo, para analizar el master, cómo está nuestra curva frecuencial. Y este es el decay del otro, ¿no? Del que va por detrás. Vamos a entonces cambiar eso. Podemos cambiar también el espacio de frecuencias que estamos analizando. Voy a regresar todo otra vez a lo normal. Vamos a... Bueno, aquí no trae presets, muchos al menos. Lo que yo les recomiendo es que cuando lo abran por primera vez graben uno y lo graben como default para que lo puedan volver a cargar cuando lo necesiten. ¿No? Ahí está, sin ningún problema. Vamos a seguir viendo las opciones. Y es que aquí las opciones, ustedes lo seleccionan de forma normal, el espectrograma no les va a aparecer nada. Para eso tienen que entrar aquí a la parte de función y vamos a cambiar aquí. Vamos a cambiarlo, ahí está, a modo resonador. Se tienen que hacer un cambio, cualquier cambio que hagan acá, porque obviamente todo esto es una beta, todavía tiene ciertas fallitas, ¿no? Pero aquí es para que, digamos, registre el cambio y comience a graficarlo. Muy similar, podemos ver el Wave Candy, que es lo que hace, ¿no? Ahí están las frecuencias graves y aquí más arriba las agudas. Y podemos ver la evolución de todo esto a lo largo del tiempo. Podemos cambiar el update, si queremos que vaya más rápido, más corto. El tamaño de las muestras, ¿no? Para aumentar o disminuir la resolución. Podemos cambiar también el decay, ¿no? Para que se vea como que más preciso. Esto se puede ver muy claramente aquí, ¿no? Cuando tengo una sola nota, qué tan definido se ve. Por ejemplo, aquí si lo dejo muy arriba, fíjense todo esto, ¿no? Toda esta suciedad que aparece. En cambio, si lo quito, es mucho más preciso. Ahora, vamos a ver que tiene algunas desventajas, porque en cuanto al aspecto visual, es muy llamativo todo lo que puede hacer. No todas las cosas que podemos visualizar. Y como les dije, el zoom y todo eso para analizarlo. Pero hay un problema y es que al menos en este modo, por ejemplo, no podemos identificar cuál es la frecuencia que estamos viendo. Si yo me voy aquí a Wave Candy, yo me coloco sobre un punto y aquí luego me dice qué frecuencia es donde yo estoy señalando. Y aquí no aparece. Simplemente es como un aspecto muy visual. En el modo de líneas, que otra vez parece que ya se me bugueó. En el modo de líneas sí aparece. Vamos a cambiarlo aquí, a ver si... O sea, no se ve, pero bueno, aparece ahí el indicador, ¿no? De las frecuencias para ver dónde estamos señalando con el cursor, ¿no? Por ejemplo, aquí 6000, 8000, hasta aquí un máximo de 21000. Pero bueno, ya se me volvió a buguear. Vamos a cargar otra vez el default. Vamos otra vez al espectro. Aquí está el espectro otra vez. Y ahora sí, ¿no? Ya puedo ver las frecuencias, ya lo puedo estar analizando. Ojalá esto lo tuviera también para el de espectro. Pero no lo he encontrado, no he visto la forma. No de que me indique qué frecuencia es la que yo estoy viendo por acá. No me aparece nada.
Pero bueno, la verdad es que para ser gratuito creo que está muy bien, nos ayuda con bastante información. Aquí el vectorscopio me parece muy bueno y también la parte de espectro, al menos el de líneas, porque como les digo tiene bastante zoom, ya se volvió a buguear, tiene bastante zoom para poder ver cuál es la frecuencia, cuáles son las muestras, e incluso SPAN también lo puede hacer, que es otro analizador espectral que es gratuito si quieres aprender a utilizarlo. Te voy a bajar por aquí arriba a la derecha, pero SPAN no tiene esto, no tiene el modo de colores, tampoco tiene vectorscopio ni osciloscopio, solamente tiene el espectro. Pero bueno, si les gusta, quisieran ver un poquito más de déjenme en los comentarios, o si conocen algún otro analizador gratuito, porque uno de los que me habían sugerido era el BPS de Vengeance, pero ese, aunque es gratuito entre comillas, solamente es gratis si ya tienes un producto de la compañía, si no, no lo puedes utilizar. Pero bueno, si les gustó el video, no olviden dejarme un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima.